palabra del Señor. Hemos vencido. Hemos vencido. Hemos vencido. Por la sangre del Cordero, la palabra del Señor. Hemos vencido. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Al subir al trono, toda creación se postrará. Jesucristo es Rey. Él ha vencido. Él ha vencido. El hombre fuerte es atado, la batalla es ganada. Él ha vencido. Por la sangre del Cordero, la palabra del Señor. Hemos vencido. Saludos y bendiciones, mis amados. Les habla el pastor Gerardo Espinosa, deseándole salud y paz. Aquí, desde nuestra tribuna, levantando bandera en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Rápidamente damos comienzo diciendo que mucho se ha escrito y mucho se predica hoy día en algunas congregaciones, así como en las redes sociales. Estoy hablando de la llamada y falsa doctrina de las maldiciones generacionales, que están arrastrando a muchos creyentes por un camino lleno de falsedades que a su vez lo llevan a prácticas antibíblicas. Antes que todo, voy a dejar bien marcada nuestra posición como cristianos redimidos y santificados en la sangre de Cristo. Somos neotestamentarios. Estamos en una nueva relación con Dios por medio de un nuevo pacto. Esto es, en la dispensación de la gracia a través de Jesucristo. Esto es un nuevo testamento, donde todos y cada uno de los creyentes reciben las enseñanzas y guía para alcanzar una relación de liberación, conducta, sanidad y santidad. Y alabado sea el nombre de Dios. Dicho esto, entramos en el tema. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted de dónde surge esta falsa doctrina? Si usted es uno de los que cree en ella, lo más posible es que usted no lo sabe. Le haré otra pregunta más. ¿Sabía usted lo que Dios dice referente a los creyentes que van a las prácticas de rituales y fórmulas de hombres para tener una supuesta sanidad interior o quiebra de maldiciones generacionales? Si usted es uno de los que cree en esta falsa doctrina, lo más seguro es que usted no lo sabe. El profeta Isaías, hablando en el capítulo 5 y verso 13, dice la palabra de Dios: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Además te diré que tener el conocimiento en las Sagradas Escrituras revela el estado de relación que usted tiene entre la palabra de Dios y usted. En otras palabras, se trata, por lo tanto, del conocimiento o entendimiento que usted posee para poder seguir guiado por el Espíritu Santo de Dios y poder recibir las bendiciones que en ella se encuentran. Ignorar esta verdad, mis amados, es perecer en la ignorancia, es ser arrastrado cautivo de toda clase de falsa doctrina. Hoy
Hoy en día existe una corriente de desinformación teológica que distorsiona y pervierte el Evangelio de Cristo, afirmando que muchos creyentes o cristianos deben preocuparse por romper las maldiciones generacionales, o es decir, las maldiciones hechas a nuestros antepasados, que no son impuestas por 4 generaciones. La idea central de esta enseñanza, mis amados, es que mucha gente, aunque sean creyentes o cristianos en Cristo, llevan maldiciones como consecuencia de los pecados de sus padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Además, agregan que para una persona ser salva necesita primero recibir a Cristo como su Salvador, y segundo, debe pasar por un proceso de exorcismo, o es decir, sanidad interior, debiendo pasar también por un proceso de liberación de demonios y maldiciones que supuestamente llevan aún después de haber confesado a Cristo como su Señor. La pregunta sería, ¿quién enseña esta infame y falsa doctrina? Pues son los mismos que traen las torcidas y aberrantes enseñanzas del mundo oscuro del satanismo encubierto, los falsos llamados apóstoles y profetas modernos y la falsa teología de la prosperidad. Son los mismos que han introducido en las congregaciones rituales como la magia blanca, la metafísica, los conjuros, yo declaro, yo decreto, yo lo recibo. Son los mismos que niegan la suficiencia de Cristo, imponiendo el conjuro de palabra de fe, confesión positiva, siembra de semilla, entre otros, viciados de poder, fama y dinero, traficando y manipulando a los creyentes que con el buen deseo de seguir a Cristo caen en las redes de estos predicadores que presentan un evangelio diferente, un evangelio pervertido, lleno de matices oscuros, mis amados. A todo esto, el apóstol Pablo aconseja a los creyentes a que sean edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, diciendo en Efesios capítulo 4 y verso 14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Mis amados, mi consejo es que siga viendo este estudio. Estoy seguro que le ayudará en su vida cristiana. Ahora bien, en este comentario no voy a hacer énfasis en los textos que ellos mencionan, y esto es debido a que esta falsa doctrina de maldiciones generacionales no tiene, primero, ningún fundamento y mucho menos legalidad en las Sagradas Escrituras. Segundo, porque en ninguna parte de las Escrituras menciona la llamada falsa y doctrina maldiciones generacionales. Y tercero, y lo más importante, es porque los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor, primero, somos lavados y perdonados en la sangre de Jesucristo. Segundo, porque al recibir a Cristo en nuestro corazón, somos nacidos de nuevo. Y tercero, y lo más importante de todo, es que los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y alabado sea el nombre de Dios. Entonces teniendo este conocimiento doctrinal, mis amados, primero, somos la iglesia de Jesucristo neotestamentaria. Segundo, somos guiados, transformados, purificados y santificados por el Espíritu Santo, por medio del mensaje doctrinal del Evangelio de Jesucristo en un nuevo pacto. Así que, agregar fórmulas o métodos o rituales, conceptos y prácticas y nuevas doctrinas falsas para sustituir la eficacia y las reglas de conducta de la Biblia, eso, mis amados, es una herejía. Es manipulación, es traer un evangelio diferente a lo ya establecido por Dios para la salvación de aquellos que ponen su fe en la obra redentora de Jesucristo. Usted, amado o amada, si está en una de estas congregaciones, sálgase de ahí, tú y tu familia. No permita que doctrinas oscuras y falsas aten tu mente y la de tu familia.
arrastrándolo por un camino torcido y manipulado y lleno de incertidumbre, un camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No olvides las palabras de Dios. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Y alabado sea el nombre de Dios. Y con estas palabras cerramos este segmento. Ahora bien, mis amados, en este nuevo segmento hablemos cómo estos señores de la secta de apóstoles y profetas modernos manipulan las sagradas escrituras, torciendo y desviando de manera descarada, sin ningún escrúpulo, los contenidos de la doctrina de las sagradas escrituras. Déjeme decirle también que en la historia de la iglesia siempre han existido distintas maneras de pensar y distintos puntos de vista frente a una misma situación. Hay experiencias o apreciaciones que son influidas por las experiencias espirituales de los valores doctrinales y otros por intereses y económicos personales y deseos de grandeza y poder. Y precisamente este es el caso de estos señores con espíritu de confusión y engaño, mal llamados apóstoles y profetas modernos. La enseñanza central según esta doctrina de maldiciones generacionales, ellos erradamente y con intenciones de manipulación, sacando fuera de contexto la doctrina de la salvación, confunden a creyentes escasos del conocimiento bíblico, arrastrándolo, mis amados, por un camino peligroso, poniendo en riesgo su salvación y con la posibilidad de quedar atrapados en un laberinto espiritual sin salida. Según la declaración principal de esta doctrina, ellos afirman diciendo que cuando una persona ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, no es suficiente para quedar liberado, santificado y justificado ante Dios. Necesita dar un paso más, escuche bien, para tener una sanidad y liberación interior completa. Si este paso en la vida de un creyente, según ellos, no se realiza, no pueden tener paz ni éxito, ni desarrollar todo su potencial a causa de las heridas del pasado, de las maldiciones heredadas por sus ancestros, o es decir, padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, y de la opresión demoníaca que sufren a consecuencia de esas maldiciones. Estas son las aberrantes declaraciones doctrinales de este movimiento de un perfil oscuro que atenta contra la integridad de las Sagradas Escrituras. Le diré algo más. Ninguno de los apóstoles originales jamás predicó que para ser verdaderamente salvo había que pasar por algún rito o ceremonia de rompimiento de maldiciones generacionales. El mensaje apostólico sobre la salvación siempre fue el mismo, diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y alabado sea el nombre de Dios. Tenga presente que este texto es uno de los ejes centrales de la doctrina de la salvación y liberación en Cristo Jesús. Antes de proseguir, haré una aclaración que es importante. Saber en qué idioma se escribieron ambos testamentos de la Biblia para poder dar una correcta interpretación y a cada uno de los versos y oraciones del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, excepto algunos capítulos de la profecía de Esdras y Daniel y un versículo en Jeremías que fueron escritos en la lengua arameo, mientras que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Ahora bien, teniendo esta información, podemos dar la correcta interpretación en el idioma en que se escribieron dichos textos citados por la falsa doctrina, así que
vamos a definir sobre la palabra iniquidad una cosa más. Todos los predicadores de la falsa doctrina llamada maldiciones generacionales basan sus enseñanzas en la combinación de Éxodo capítulo 20 verso 5, donde aparecen los 10 mandamientos, también de Éxodo capítulo 34 y verso 6, como Número capítulo 14 y verso 18, y Deuteronomio capítulo 5 y verso 9. Cada uno de estos textos contiene la palabra visitar, la maldad o iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra central de esta enseñanza la encontramos en la palabra iniquidad. Según esta doctrina, este término de iniquidad es una referencia a pecados graves que atan a la persona aún después de convertirse. Y hago la repetición, según estos predicadores, los llamados falsos apóstoles y profetas modernos, estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas por sus antepasados, o es decir, repito, de los tatarabuelos, abuelos y padres, etc. Esta declaración, mis amados, es totalmente falsa y nada tiene que ver con las sagradas escrituras de la Biblia. Ahora bien, la palabra iniquidad en español se define como una cualidad de inicuo que designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. A diferencia del idioma hebreo, la palabra hebrea para iniquidad es auó, y déjeme decirle que no es traducida como equivalente a pecado. Según el diccionario hebreo talmúdico de Strong, en la página 5753 y 5771, define iniquidad como malos hábitos, que es sinónimo de una mala conducta. Esto lo que nos enseña es que el término en hebreo que fue usado en Éxodo capítulo 20 y verso 5, que aparece en los 10 mandamientos, repito, para referirse a la maldad, es el mismo que se usó en Éxodo capítulo 34 y verso 7 y así sucesivamente, para hacer referencia a la iniquidad. Dicha iniquidad mencionada en estos textos se refiere a problemas de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. Evidentemente, la conducta extrema de los padres tiene influencia sobre los hijos. El ejemplo de una conducta buena o mala de los padres afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que son pecados que son heredados. Por demás está decir que la palabra maldición tampoco aparece en ningún lado de los textos bíblicos. Como vemos hasta aquí, las maldiciones generacionales están ausentes de todos los pasajes bíblicos. No hay evidencia bíblica histórica respecto a las maldiciones generacionales, mis amados. Toda la plataforma doctrinal de las maldiciones generacionales es una falsa, es una doctrina del mundo oscuro, como todos los conceptos doctrinales de los falsos apóstoles y profetas modernos. Y por último, le digo a todos los hermanos que están en estas congregaciones, repito, esta doctrina es falsa e inexistente, es inventada por hombres sin ningún escrúpulo para manipular a creyentes carentes del conocimiento bíblico. Mi consejo es el mismo, salga de ahí. La palabra de Dios es enfática, condenando a todos aquellos que participan y que practican de estas prácticas de origen de las tinieblas, mis amados, diciendo en la segunda carta del apóstol San Juan, versos 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Además, tenga presente que esta falsa doctrina, primero, niega la suficiencia de las sagradas escrituras. Segundo, añadan a la palabra de Dios rituales de origen del mundo oscuro. Tercero, niegan la perfecta obra de Cristo en la cruz. Cuarto, tergiversa
y pervierten el evangelio de Cristo. Quinto, niegan la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora pasemos al tema central de este estudio. La Iglesia de Jesucristo está constituida por un Nuevo Testamento, que es sinónimo de un nuevo pacto. Hay 3 declaraciones de los apóstoles en el comienzo de la Iglesia que son la base y fundamento del Evangelio de Jesucristo. Ejemplo, un texto que todos conocemos, Hechos capítulo 16 y verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Alabado sea el nombre de Dios. El segundo lo vemos en Romanos capítulo 8 y verso 1 y 2, que dice la palabra: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, escuche bien, en Cristo Jesús, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Y tercero, en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, que ya hemos repetido, lo volvemos a repetir: de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Iglesia de Cristo, mis amados, no tiene de qué preocuparse por esta falsa doctrina. Primero, porque nuestra salvación y nuestra liberación, así como nuestra santificación, no depende de un antiguo y pasado pacto con el pueblo de Israel. Segundo, los cristianos somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas por medio de un nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo. Y alabado sea su santo nombre, para perdón de los pecados. Hablando Jesús con sus discípulos y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para perdón de los pecados. Así que los cristianos no somos participantes de la ley, es decir, de la letra del antiguo pacto de Dios en el Sinaí, sino servidores. Somos ministros, somos nuevas criaturas de un nuevo pacto en la sangre de Cristo, por el Espíritu del cual da la vida. El apóstol Pablo dijo que el antiguo pacto, grabado en letras en las tablas de piedra, era un ministerio de muerte y condenación, según 2 de Corintios capítulo 3 y verso 7. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no debemos mezclar estos dos pactos, ya que son totalmente opuestos e irreconciliables. El primer pacto es de muerte y condenación, mis amados, pero el nuevo pacto es de vida, justificación, santificación, liberación y redención, libre de cualquier manipulación de hombres corruptos. Pretender basar la salvación y justificación en el cumplimiento de los mandamientos de Dios escritos en las tablas de piedra en el monte Sinaí es negar la suficiencia de la sangre de Cristo de un nuevo pacto. Y así terminamos este comentario aclarando primero que la llamada doctrina de maldiciones generacionales es falsa. Segundo, las maldiciones generacionales son inexistentes en las Sagradas Escrituras. Y tercero, toda la plataforma doctrinal de la secta de apóstoles y profetas modernos es falsa, mis amados, manipuladora, que comercian con la fe cristiana. Y con estas palabras pongo punto final, deseándote a ti y a tu familia salud y paz. Dios es un Dios bueno y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo. La palabra